Bueno, pues tras este corte publicitario seguimos aquí en Café y Más. Ya saben, antes de la publicidad estábamos analizando el sector vitivinícola y su importancia indudable aquí en la región. Se hablaba de esa polémica, ¿no? Pues surgida entre la Feria Nacional del Vino, FENAVIN, y la Cumbre Internacional del Vino, que se ha celebrado también estos días 12 al 14 de marzo. ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿Qué las diferencia? ¿Por qué se colabora en una, en otra no? Era más o menos los ejes de la polémica del debate. Celia tenía la palabra. Pues un poco lo que estábamos comentando a micrófono cerrado. Yo desde el primer momento que se empieza a promocionar la Cumbre del Vino, y lo comentaba ahora con Miguel Ángel, es que no entendí muy bien el apartarse, desde mi punto de vista, un poco desde fuera, el apartarse la Junta de Comunidades de la Feria del Vino, que ya estaba consolidada, por lo que estábamos comentando antes, creo que lleva la 8ª edición. Creo recordar que desde que es presidenta la señora Cospedal no ha colaborado físicamente en FENAVIN. Sí ha confirmado para este año la consejera, la señora Soriano, sí ha confirmado su presencia, pero es un poco de evaluarla. Entonces, si se trata de apoyar el vino, ¿por qué esas reticencias? Yo voy a una, la promociono, viene la ministra de Agricultura, ¿sabes? Da la sensación un poco de mucho boato a algo que he organizado yo como Junta y menos a la otra que organiza otra administración con otro signo político. Ese es el gran problema. Yo es que siempre lo he visto desde que estoy en política hace 7 años, por primera vez en mi vida, y lo he dicho, por favor, ponerse de acuerdo las administraciones públicas en bien de los ciudadanos. Y este para mí es un claro ejemplo de asintonía. Ha habido otros ejemplos, desde luego, porque es lo que ocurre aquí, y no me quiero remontar a otras cosas porque sería absurdo, pero tanta guerra como ha habido con el IBI del hospital, por ejemplo, cuando había otro signo político en la Junta de Comunidades. Ahora ya no se hacen reclamaciones, no están los tribunales o no. No, hombre, yo creo que ese infantilismo tremendamente nefasto y perjudicial para los ciudadanos tiene que desaparecer. Hay que colaborar todas las administraciones. Si esto es bueno para el vino, complementemos, y si no queremos complementar la Cumbre del Vino en FENAVIN, vamos a hacerlo por separado, pero colaboremos las máximas representantes institucionales en todo tipo de eventos. Es la única réplica que yo quería hacer. Sí, yo por no polemizar más, siendo verdad que es un sector vital, sobre todo para nuestra tierra, para nuestra provincia, para Ciudad Real, también es verdad que hay un sobreexceso de producción, que eso se lo oigo a los agricultores y a los entendidos en esta materia, que de alguna manera se debe rectificar en el tiempo. He manifestado antes que no se pueden tener todos los huevos en un mismo cesto. Hay muchísimas poblaciones de la provincia de Ciudad Real que se dedican al monocultivo de la cepa, del vino. Eso es un disparate. Además, en la nueva agricultura, en estos tiempos tan diferentes de un mundo globalizado, donde hay otras producciones y otras cosas. De hecho, hoy mismo leía en El País, se están arrancando olivares en Jaén para poner olivar de espaldera, de alto rendimiento. Quiero decir que no podemos pensar que vamos a tener siempre vino y más parras y que el mercado no lo absorba. Pues no es verdad. Hubo, y esto quiero, que en fin, que quiero poner un poco en la discusión en este tema. Hace 2 años, creo que fue, cuando hubo un exceso de una producción enorme y el precio del vino que se ha cobrado, mi familia vive de esto, a 31 pesetas. Es decir, eso no es precio. Entonces, si tenemos un exceso de producción, ya sabemos lo que va a ocurrir, que no vamos a tener precio. Y entonces, pues podrá vivir a lo mejor el agricultor que se lo haga el de todo, pero el que tenga que vivir con sueldos y con personal, lo va a tener muy difícil. Por lo tanto, me parece muy bien, hay que hacer un esfuerzo enorme en que la producción del vino sea rentable, busquemos ferias, busquemos mercados, China, Brasil, Rusia, aunque ahora estamos un poco fastidiados con esto de Ucrania, en fin, que le hemos ahí puesto sanciones. Pero bueno, quiero decir que bien, cuanto más vendamos mejor, pero también tenemos que ir pensando, los agricultores deben pensar en que hay que tener diversidad en sus producciones. Una empresa agraria no puede pensar solo en vivir de una cosa, pues tiene que tener 3 o 4 productos que aquí en nuestra tierra lo sabemos los que son. Aquí no se van a poner nunca grandes plantaciones de fresa como en Huelva, para nada. Aquí no da eso ni de coña, con perdón de la expresión. Quiero decir, aquí tendremos que ir pues a unas producciones de almendros, de pistacho, de olivo, de vid, en fin, y quizá con el tiempo podamos ir al avellano y a la noguera, yo no lo sé, eso el tiempo lo dirá. Pero aquí hay que tener la mentalidad abierta, el agricultor debe ser, y lo es ya,
una persona muy abierta a los mercados y a las producciones para extraer el máximo de rendimiento a sus explotaciones. Yo, que soy un enamorado de mi tierra, que quiero mucho a mi provincia y mucho más a mi pueblo, pues creo que todo la explotación agrícola puesta, como hay pueblos, que no quiero mencionarlos para que nadie se moleste, pero que es que hay pueblos que cogen 200 millones de kilos de uva. Hay otros que son las bodegas más grandes del mundo. Hay otras que las tengo muy cerca de mi pueblo que cogen 110 millones de kilos de uva. No, Fuentrefresno coge 11 millones de kilos de uva. Coge también 1 millón de kilos de aceituna. En fin, él lo tiene mucho más diversificado, con lo cual cuando vengan mal dadas por un lado, compensan otras. Y yo quiero hacer esa crítica porque sé que hay muchos agricultores que cuando conversan conmigo tomando un vino, pues me lo dicen. Casio, es que, claro, tanta parra, es que lo curioso de esto, que yo no lo entiendo, probablemente los especialistas lo sepan, es que se dio un dinero por arranque de viñedos y luego se ha dado un dinero para plantar espalderas. Oiga, mire usted, que es que lo vivo en mi pueblo, yo estoy allí todos los días, una espaldera produce el doble que una de vaso, de copa, de esta que está en el suelo. Entonces no entiendo que se dé dinero para arrancar, para evitar precisamente la sobreproducción, y luego por otro lado se dé dinero para que pongan de allá. Pues es una contradicción, pero como no la entiendo y yo no soy experto, yo lo manifiesto y lo digo. Es decir, el agricultor de Castilla-La Mancha, de Ciudad, tiene que tener cuidado, tiene que ser inteligente, que lo es, y pensar que no se puede vivir de un monocultivo. Y la vid hoy prácticamente en nuestra tierra, y todos queremos que valga mucho y que produzca mucho, es un monocultivo. David. Bueno, simplemente para concretar, yo creo que todo lo que sea potenciar el sector es bienvenido, en eso coincidimos todos. FENAVIN no solamente es contacto comercial, que por supuesto es lo fundamental y en lo que se basa las ferias, sino no tendría ningún tipo de sentido, pero que también es formación, es cultura. Hay personas de especial interés con cierta relevancia en ese mundo, tanto en el mundo cultural como sobre todo en el económico y sobre todo en el formativo, y que, coincidencia o no, desde que se produce FENAVIN, la calidad de nuestro vino a nivel provincial, a nivel regional, ha ido mejorando muchísimo, porque nos hemos ido concienciando. Y en eso yo creo que comparto lo que dice Nicasio, y ese es uno de los mensajes que lanza FENAVIN. Si de repente la regularización de las plantaciones nos olvidamos de ella y entramos en una desregularización, en una liberación del mercado, eso sería el fracaso de la vid y de nuestra tierra. Yo creo que eso es algo que coincidimos todos. Si son ferias bienales, FENAVIN y la Cumbre Internacional del Vino, ferias que se celebran cada 2 años, yo, en mi opinión, y creo que cualquier persona con sentido común, lo normal es que no coincidieran en un mismo año. O si me apuras, si FENAVIN realiza una labor más comercial, económica, de contacto, de operaciones, y la Cumbre Internacional del Vino es algo más de expositor, de escaparate, por decirlo de alguna manera, y que realizan otro tipo de eventos, de tipo concierto, tipo espectáculo, pues a lo mejor también pueden tener cabida, ¿no? Pueden llegar a tener cabida. Lo que está claro es que lo que repercute en las cooperativas, lo que repercute en las bodegas, que en resumen, si esas cooperativas, si esas bodegas, si esas marcas funcionan, venden, eso significa que esos trabajadores van a seguir teniendo trabajo, van a seguir cobrando sus sueldos, sus nóminas, esas explotaciones agrícolas de los agricultores, de las familias de nuestra provincia, de nuestra tierra, van a seguir vendiendo su producto porque van a haber personas que se lo van a seguir comprando. Entonces, eso lo potencia FENAVIN y para nosotros, para la Diputación Provincial, esa es la prioridad. Bueno, pues esperemos, vamos a dar carpetazo a este tema ya, esperemos que este sector cada vez se consolide con tanto FENAVIN como la cumbre, pero que sin duda se siga consolidando, siga incrementándose, sobre todo en favor y en beneficio pues, de tantas y tantas familias que en la región y concretamente aquí en la provincia pues viven de este sector. Vamos con otro tema también de actualidad, que no es otro que la actualidad sanitaria. Hablamos de situación de hospitales, listas de espera, pruebas médicas, en definitiva, como les digo, actualidad sanitaria. ¿Qué diagnóstico de la sanidad
hacéis en la región y en la provincia a día de hoy. Miguel Ángel. Bueno, ¿qué diagnóstico? Supongo que haremos diagnósticos distintos, ¿no? Y nunca mejor dicho, pero yo pienso que es francamente bueno, pero ya no solo lo digo yo, es que también los dicen los ciudadanos de Castilla-La Mancha, porque se han hecho diagnósticos, en este caso evaluaciones o encuestas de satisfacción entre los ciudadanos, y en todos los órdenes pues ha salido una puntuación más que notable. Y cuando digo más que notable es casi en el sobresaliente respecto a la atención sanitaria que se presta en las consultas, respecto a la asistencia sanitaria que se ha prestado en los hospitales o respecto a la satisfacción que se ha recibido pues con el servicio recibido, ¿no? Y bueno, pues yo sé que hay muchas personas que tratan de manera obcecada de decir lo contrario y de empeñarse en hacer ver que la sanidad pública no funciona, que la sanidad pública está cada vez más deteriorada o que estamos perdiendo un sistema sanitario público que yo creo que defiende al universo de los ciudadanos, no solo en Castilla-La Mancha, sino en España. Y posiblemente no somos conscientes, a lo mejor porque no tenemos la oportunidad de compararlo con lo que tenemos fuera, que tenemos el sistema sanitario público posiblemente mejor del mundo, y en Castilla-La Mancha pues no vamos a la zaga en ello. Lo que sí hay que decir es también, y es importante resaltarlo, que para evaluar la sanidad pública pues hay que también tener en cuenta de la situación de la que partíamos y en la situación en la cual nos encontrábamos. Y a nadie se le escapa, porque ha sido evidente, porque ha sido conocido y porque ha sido objeto de análisis y también de estudio y de soluciones, pues el problema que la sanidad tenía en Castilla-La Mancha, sobre todo en cuanto a la financiación, con una deuda altísima, por ejemplo, con las farmacias, con una deuda altísima, y en este caso era de casi 200 millones de euros, si mal no recuerdo, con una deuda también muy grande con las empresas privadas que prestaban servicios sanitarios en la anterior legislatura para las operaciones o para otro tipo de pruebas médicas, o en definitiva también las propias deudas que se tenían con los propios profesionales sanitarios, con las famosas peonadas, que ahora se han reducido hasta el punto de que la gran mayoría de las intervenciones quirúrgicas pues se hacen en el periodo ordinario o en el horario de trabajo habitual de la mayoría de los profesionales médicos. Yo creo que la mejor encuesta, la mejor manera de evaluarlo es cuando a alguien se le pregunta qué tal se le ha atendido. En mi caso personal, como en el de cualquier persona, tenemos, por desgracia o por suerte, no lo sé, la necesidad de ser atendidos en el sistema sanitario público, y yo tengo que decir que la satisfacción es siempre grande. ¿Se puede mejorar? Indudablemente que se puede mejorar, y ese yo creo que es el objetivo que se está marcando y que se está poco a poco consiguiendo desde el punto de vista de la administración sanitaria. Y vuelvo a decir, no solo en Castilla-La Mancha, sino que creo que en todo el país. Pero que tenemos unas cotas de satisfacción y de rendimiento altísimas, yo creo que es algo indiscutible. Y todo aquel que lo pretende discutir, bueno, pues la mayoría de las veces yo creo que encierran una crítica que no va solo por el hecho de criticar el sistema sanitario, sino criticar a quien gestiona el sistema sanitario. Por tanto, y en resumen, yo creo que el índice de satisfacción es bastante alto, y vuelvo a decir, no es porque yo lo diga o que lo diga el Gobierno regional, sino que las encuestas de satisfacción que así se han lanzado a los ciudadanos así lo han atestiguado. Además, en una encuesta, la última, que se hacía desde el SEFSCAN, para casi 6.000 personas, y en donde, como he dicho, el índice de satisfacción pues está por encima del 8,5 en una puntuación de 0 a 10. Por tanto, me parece que es una nota que roza, en este caso, el sobresaliente. Celia. Pues mira, me gusta mucho lo que ha dicho Miguel Ángel, porque me da pie para el argumento que yo le iba a decir. Precisamente hay dos criterios fundamentales cuando se pregunta por la evaluación de los ciudadanos, que uno es el grado de satisfacción precisamente y el otro es las listas de espera, fundamentalmente.
a lo que tú te refieres es precisamente a la satisfacción por la atención sanitaria. ¿Y sabes por qué es tan alta? Porque con el recorte brutal de personal, el personal que ha quedado está haciendo un sobreesfuerzo tan tremendo. Lo que le estás preguntando, ¿a usted le ha atendido bien el médico? ¿A usted le han atendido bien aquí? Claro, por supuesto, pero ahora hay que hacer la siguiente evaluación que tratan de hacer algunos organismos, entre otros es la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, que es qué sobrecoste personal y de salud está teniendo este recorte en los profesionales sanitarios, en los trabajadores sanitarios, médicos y enfermeros y enfermeras. Y resulta que ya está habiendo unos indicadores importantes y lo están manifestando trabajadores sanitarios. Por ejemplo, ha ocurrido recientemente en el famoso manifiesto del Hospital de Tomelloso, donde 70 de los 72 facultativos ponían en solfa la gestión en ese centro precisamente por esa reducción. Hay un problema también, eso por eso te digo que te doy la razón, pero es precisamente al profesional, no es a la gestión, porque la gestión se traduce en unas listas de espera bárbaras, pero listas de espera en las quirúrgicas, en operaciones que se han multiplicado por 2 y por 3, en pruebas diagnósticas y en atención a especialistas. Tanto es así que recientemente los medios de comunicación, y yo creo que alguien con importancia suficiente en la Consejería de Sanidad, que a mí me gustaría que fuera el propio consejero, saliera a explicar por qué estas noticias recientes en Lanza eran respecto a la realización de ecografías en un hotel privado. En fin, la confidencialidad, los datos de protección, etcétera, etcétera, no es el sitio más adecuado. Por lo tanto, yo creo que hablar de cifras a la gente no procede ahora. Simplemente decir que en los colapsos de urgencias el deterioro bestial en las listas de espera es lo que tiene que mirarse y evaluar por parte de la gestión. El resto, la atención de los profesionales es extraordinaria, excelente, y gracias a ellos se está sacando adelante la sanidad en Castilla-La Mancha. Nicasio. Claro, cómo no voy a estar en desacuerdo con el compañero Valverde. Si esa encuesta me lo hubieran hecho a mí, yo hubiera dado un suspenso. Lo que pasa es que a mí no me preguntaron, porque por desgracia, pues lo tengo en mi casa. A mi hijo le operaron el año pasado una hernia, a consecuencia de una serie de circunstancias tuvo una infección y la han operado hace 3 días, casi al año. Una infección tremenda. Quiero decirte con esto que satisfacción de los sanitarios, sí, efectivamente. Satisfacción de la gerencia de cómo se está gestionando la sanidad en Castilla-La Mancha y en España. Cero patatero. Te voy a decir más. Ayer veía en televisión, que era de vergüenza, que en el Gregorio Marañón las pruebas que se han privatizado las traían a los laboratorios del Gregorio Marañón, las pruebas caras, las que cuestan mucho dinero de hacerlas, y las hacían los médicos para luego cobrarlas ellos, a cuenta de la Seguridad Social. Así es como se privatiza y así es como funciona bien la privacidad de la sanidad. La sanidad donde tiene que estar es en la gestión pública, que es una de las mejores sanidades del mundo, lo has dicho tú y tienes razón, y no he visto nunca el por qué, siendo una de las mejores sanidades del mundo, y estando bien gestionada, y estando los españoles muy satisfechos con ella, ha habido intenciones y en algunos sitios se han privatizado laboratorios, pruebas y donde se haya podido hasta hospitales. Por lo tanto, sí, si a mí me preguntan desde luego en esa encuesta, le doy cero patatero a la gestión de la sanidad pública de Castilla-La Mancha. Y voy a hacer 2 felicitaciones que no quiero que se me vayan esta noche antes de irme de aquí. Una, a Pedro Sánchez por haber dicho que va a modificar el artículo 135 de la Constitución para meter como pilares del estado del bienestar la sanidad y la educación. Y otra al Partido Popular por haber dicho que el día 1 de abril la hepatitis C va a estar al servicio y puesta a disposición de todos los enfermos que tienen esa enfermedad. Entonces yo espero que luego no nos liemos otra vez en que como las transferencias las tienen las comunidades, el enfermo que no tiene nada que ver en esto, que es que le sobran todas las administraciones del mundo, lo que quiere es ser administrado y gestionado y que su enfermedad se le cure. Te hago un llamamiento para que lo transmitas y además espero que me estén viendo los televidentes para que así sea. El ministro de Sanidad ha puesto 727 millones de euros encima de la mesa como préstamo a largo plazo, a 10 años y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, a ver si es verdad que se cumple, que la hepatitis C, que hay 100.000 personas en este país gravísimos y que van a ser atendidos 55.000, y termino, 55.000. A partir del 1 de abril se cumple, porque si no, habrá que seguir denunciándolo y con mucha energía, porque son enfermos en una situación gravísima. David. Bueno, yo, y con todos los respetos, sí le quería preguntar a Miguel Ángel que cuánto tiempo hace que no va a un hospital.
espero porque por el análisis que nos ha hecho espero que sea bastante y me alegro, ¿no? Y si va, que sea por buenos motivos, no por malos. Hay una realidad que es una triste realidad, que es lo que está pasando con la sanidad de nuestro país y la sanidad de Castilla-La Mancha. Yo creo que si algo ha conseguido la democracia en las últimas décadas es conseguir un gran sistema de pensiones y un gran sistema sanitario. Por supuesto también el educativo, de cómo hemos ido evolucionando. Y ahora, por desgracia, nos estamos encontrando con que este sistema público y de calidad, como era la sanidad, se está desmantelando. La situación, lo que sí me gustaría hacer primero, indicar de que tenemos unos grandes profesionales en los consultorios, en los centros médicos, en los hospitales, y lo triste es que estos grandes profesionales no tienen los medios que necesitan para poder dar la respuesta que demanda la ciudadanía. Grandes profesionales que están haciendo un doble esfuerzo, un esfuerzo sobrehumano por tratar de atender lo mejor posible sin los medios necesarios. Porque estamos viendo hasta que se caen los techos de los hospitales, como ha pasado en Puerto Llano. Estamos viendo cómo se están desmantelando plantas, como está pasando en Valdepeñas. Estamos viendo la situación de urgencias del hospital de Ciudad Real, un hospital que tenía que ser una referencia regional y es una auténtica vergüenza cómo está colapsadas las urgencias. Eso es lo que nos estamos encontrando. Y lo peor, Juan José Jiménez, gerente del Hospital de Ciudad Real, el que fue candidato del Partido Popular de Puerto Llano en el año 2007, ahora está derivando consultas externas a dedo al que fue su número 13 en la lista ese año, a un exconcejal del Partido Popular. ¿Pero qué es esto? Repartiendo el dinero público a sus amiguetes. Es que es indignante. Y luego a su vez nos encontramos, yo por ejemplo tengo un hijo de 8 meses, y nos encontramos ahora que vacunas que en otros años, en otras épocas te entraban, ahora las tienes que pagar. A lo mejor yo por circunstancias, yo estoy trabajando, mi mujer también, podemos pagar esas vacunas, pero ¿y la gente que no puede pagar esas vacunas? O ayer precisamente que me encontré con una mujer, una conocida de Picón, y me estuvo contando y me dijo, porque además, lo comento porque ella quiere que se sepa, de que tiene que hacerse una prueba para un tumor, una prueba que antes te entraba por la Seguridad Social y que ahora tiene que pagar más de 3.000 euros para hacer esa prueba. Esta es la realidad de la sanidad y esto tiene que cambiar y esperemos que en mayo consigamos ese cambio. Miguel Ángel. Bueno, la verdad es que no esperaba que me dijerais otra cosa. Lo que pasa es que también me lo ponéis encima de la mesa y me pongo en el caso particular Nicasio de su hijo, que estoy seguro que lo habrá sufrido como otras muchas personas, y David me decía, ¿cuánto tiempo hace que no vas a un hospital? Pues desgraciadamente sí he tenido que ir a un hospital y además he tenido que operarme hace, va para 2 años, de urgencia y además en muy poco tiempo. Y te tengo que decir que todas las consultas externas y las 2 operaciones que me tuvieron que hacer en 2 meses, todo me lo resolvieron en menos de 4 meses. Y te puedo garantizar que no era porque el gerente de atención primaria dijera que Miguel Ángel va o deja de ir, porque entre otras cosas fue en el hospital de Manzanares cuando a los pacientes de Bolaños nos desviaban al hospital de Manzanares. Pero es que te puedo hablar de esta misma semana o de la semana pasada, que he tenido también que recibir atención sanitaria, en este caso en el centro de salud de mi pueblo, y en menos de 3 días no solo me habían visto 2 veces el médico de atención primaria, sino que me habían hecho las pruebas y ya hemos recogido en 4 días, perdón, fue de miércoles a lunes. Y es más, el mismo día que pedí consulta, y no pedí consulta y fui allí y dije que soy fulano y quiero que me atendáis, no, lo hice por internet y en el mismo día me atendió el médico de atención primaria. Por tanto, a lo mejor estamos hablando de sanidades diferentes y estamos hablando de sanidades muy distintas. Y vuelvo a decir, estoy seguro que hay muchas cosas más que se pueden hacer y estoy seguro que hay muchas cosas más que se pueden mejorar. Celia hablaba de las listas de espera. Yo tengo datos también de las listas de espera. En el 2012 las consultas externas había 113.000 pendientes y a finales del 2014 hay 71.000. Por tanto, estamos hablando de una bajada pues prácticamente de un 35%. La evolución de la lista de espera en quirófanos en 2012 era de 48.000 y en 2014 era de 35.000. Y luego respecto a la privatización,
¿Dónde? O sea, las cifras reales y verdaderas... Son cifras publicadas por el SESCAM. Claro, son cifras publicadas por el SESCAM. No están... Si nos fiamos más de las cifras de otras entidades, si nos vamos a poner a cuestionar si los datos son el problema es ese. El problema real es ese, que las cifras no son reales. Es un asunto... Ese es el gran problema. Están manipulados. Lo que manejo son los datos del SESCAM, lo que no manejo son los datos de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, porque también pueden tener una intencionalidad y vamos a ver qué intención hay detrás de esa asociación. Esas cifras las está dando el gerente del hospital que hace las derivaciones que hace. Estoy hablando de cifras del SESCAM, estoy terminando de hablar, estoy interviniendo y creo que no se molestaba ninguno. Y por otra parte, cuando hablábamos de la privatización, yo he vuelto a decir que cuando el gobierno regional actual llegó al gobierno, aquí a los profesionales, a las empresas, al sector farmacéutico había una deuda de 400 millones de euros. Pero es que las deudas con las empresas que habían prestado servicios sanitarios al SESCAM era de 200 millones de euros. Es decir, que aquí parece que en el único momento de la historia de la sanidad pública de Castilla-La Mancha que se han utilizado para complementar los recursos que tiene la sanidad pública a el sector privado ha sido ahora. Y ahora nos damos cuenta que la deuda, sin embargo, con las empresas privadas era de más de 200 millones de euros. Es decir, con recursos que se podían hacer desde la sanidad pública y que, sin embargo, eran derivados a la sanidad privada. O que los 117 millones de euros que se pagaron en peonadas a médicos por hacer operaciones o intervenciones fuera de lo que eran los horarios habituales era de 117 millones de euros se habían pagado del año 2009 al año 2011. Es posible que ahora haya profesionales que no estén de acuerdo con la manera en que se gestiona actualmente la sanidad pública. Yo también pongo en valor el trabajo que están haciendo los profesionales de la sanidad pública y gracias a ellos posiblemente se producen este índice de satisfacción. Pero hay muchas cosas que tienen que ver con la gestión. Por ejemplo, el hecho de que se reduzca o que se introduzca la receta electrónica y que más de 8,8 millones de desplazamientos de las personas a que les receten ya no se tengan que hacer. Y posiblemente con esa manera de gestionar, hacemos que se queden más huecos para que yo, no sé si David en su pueblo lo puede hacer, pueda ir al centro de salud a que me atiendan y me atiendan en el mismo día. No, si solamente matizarle lo que él acaba de decir. Mira, a mediados de 2009, el señor Oliva es economista y presidente de la Asociación de Economía para la Salud. A mediados de 2009 los pacientes que aguardaban más de 6 meses para operarse eran el 5%, en 2013 suponían el 13,7%. La lista de espera es uno de los factores fundamentales para evaluar la evolución que ha tenido en la sanidad pública. Y tú decías que es universal, etcétera, etcétera. No, señor, desde el Real Decreto, creo que recordar que es el 6 de 2012, que habla de asegurado, que habla de una cartera de servicios muy peculiar y fracciona, deja fuera del Sistema Nacional de Salud Universal a muchísima gente en este país. Y yo lo catalogo siempre de inhumano, inmoral e inaceptable. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Una lástima, yo sé que estaríais aquí hablando largo y tendido sobre este asunto. Muchísimas gracias a los cuatro, Nicasio, Miguel Ángel, David y Celia. Un placer, como siempre, teneros con nosotros. Nosotros que nos vamos a publicidad. Les cuento, a la vuelta a la publicidad les dejamos con la sección de nuestra compañera Nani Remesal, una entrevista al autor natural de Puerto Llano, Ramón Merino. No se lo pierdan después de la publicidad. Y nosotros nos vemos mañana aquí a las 9 en Café y Más. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos mañana.